Bueno, continuamos con nuestra lección número 7 ya dentro de esta serie de lecciones sobre el inicio en la palabra de Dios. El propósito es guiar a todo estudiante devoto de la Biblia a través de los grandes eventos de la historia de Israel bajo los diferentes periodos en los que atravesó y se fue formando el Antiguo Testamento. Esto es como un panorama general y conocimiento amplio, externo, para saber cada vez que leamos un libro de la Biblia del Antiguo Testamento, qué historia la rodeó, envolvió el libro, y así podamos comprender mejor nosotros lo que estudiemos y leamos de las Sagradas Escrituras. Ahora, en esta lección número 7, por supuesto, vamos a ver la parte 4, porque hemos estado recorriendo las diferentes etapas de la historia de Israel en la medida que se iban escribiendo los libros de la Biblia, los libros del Antiguo Testamento. En este tema del desarrollo del Antiguo Testamento, dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, palabra a los israelitas, a los judíos, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Continuamos con la temática de la formación del Antiguo Testamento en la historia de Israel. Y en esta sección vamos a hablar bastante de la historia de la monarquía, su división y su caída. Después de siglos de ser un pueblo, por decirlo de cierta manera, nómada, tribal, guiado por jueces levantados por Dios, Israel pidió un rey para parecerse a las demás naciones. Antes de este episodio, Israel no tenía rey. Eran los jueces los que guiaban a la nación. Pero llega un momento en que pide rey. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Observen lo que le pidió el pueblo al profeta y juez Samuel. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue de la misma manera en que las demás naciones tienen rey. Ahora observen lo que sucedió. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Bueno, el resto de la historia nos muestra que Samuel hizo efectivamente eso, les dijo todas las desventajas que traería tener rey y aún así el pueblo en su obstinación pidió tener rey.
y ahí entonces comienza el periodo de la monarquía o del reino de Israel, ya consolidado con la figura de un líder único que regía a toda la nación, o sea, el rey. Quiero que observemos, mis amados hermanos y oyentes, unos mapas que quiero mostrarles ahí en la pantalla para que más o menos tengamos idea de cómo fue este asunto. Antes de este episodio de Primera de Samuel capítulo 8, donde el pueblo pide rey, era el reino de Israel. El reino estaba unido y fue guiado así durante los días de Saúl, del rey David y de Salomón. Así era el mapa de Israel en los tiempos de Saúl, David y Salomón. Sin embargo, cuando llega lo que leímos ahorita en Primera de Samuel capítulo 8, el reino se divide. Israel queda al norte, su capital queda siendo Samaria y al sur queda Judá, su capital Jerusalén. Entonces el mapa cambia completamente. Ahí tenemos un mapa del reino dividido de Israel a partir del 928 antes de Cristo, donde realmente quedan pues dos reinos, cada uno con su propio rey y en conflictos el uno contra el otro, en constantes guerras, y empieza la decaída del pueblo de Dios en el ámbito espiritual hasta que eso concluye con la destrucción de todo este territorio, y el último evento es la destrucción de Jerusalén en el año 587 por los babilonios bajo el mando de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Aunque este deseo del pueblo de tener rey fue visto por Dios como un rechazo a su soberanía directa, el Señor accedió a la petición del pueblo y eso marcó así el inicio de la monarquía. Ese nuevo periodo trajo consigo momentos de esplendor nacional y desarrollo cultural, porque bajo los reinados de David y Salomón, Israel alcanzó su máxima expansión y vivió un tiempo de mucha prosperidad, de mucha unidad y de paz relativa. Ahora, fue también una era de mucha producción literaria. En ese periodo se escribieron muchos libros y esto es lo que atañe a nuestra lección, ¿no? Entonces, se escribieron cantos, más proverbios, más historias y se fueron preservando también tradiciones que surgieron en ese periodo de tiempo. Tradiciones que no están compiladas en la Biblia, pero sí en algunos escritos de los judíos, del judaísmo rabínico. Por eso, mis hermanos, este reino o monarquía unida, cuando el reino estaba unido, fue considerado una etapa crucial en la formación de buena parte del Antiguo Testamento. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Israel al norte, con la capital, su capital en Samaria, y Judá al sur, con su capital en Jerusalén y su centro mayor, el Templo de Jerusalén. Entonces, a partir de ese momento de la división, mis hermanos, fue que se empezaron a desenlazar crisis políticas, guerras, hubo más corrupción moral, sobre todo el pecado, la idolatría y una constante decadencia espiritual tanto en el reino del norte como en el reino del sur. El reino del norte fue el primero que apostató y el que empezó a corromperse más ligero, o sea, Israel, con su capital Samaria.
Israel cayó rápidamente en apostasía. ¿Y por qué razón? Pues porque el templo de Jerusalén no quedaba en Israel, en el reino del norte, sino en el sur. Y como ambos eran reinos enemigos, pues a los reyes de Israel se les pareció bien inventarse alternativas para la adoración, que no eran conforme a la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía claramente que se tenía que adorar en el lugar que él había escogido, que era el templo. Perdón, continuamos. Entonces, Jeroboam, el rey del norte de Israel, temía, él tenía un temor, y era que el pueblo subiera a Jerusalén a adorar y se volviera leal al reino de Judá. O sea, el miedo que le daba a este rey Jeroboam era que los israelitas se le fueran de la nación y pasaran a ser parte del reino de Judá. ¿Por qué? Porque como el templo estaba allá en el sur, en Judá, pues entonces él tenía ese temor de que de pronto su población se pasara a ser parte de Judá y que después lo buscaran para matarlo. Entonces, ¿qué hizo este rey Jeroboam? Instituyó santuarios alternos, templos alternativos al de Jerusalén. Uno en Betel, en donde Jacob hizo el voto, y el otro quedó en Dan, y implantó un sistema religioso ilegítimo, ilegal, contrario a la ley mosaica, donde el culto a Dios se empezó a mezclar con prácticas de idolatría. Esa fue la corrupción por la que empezó a sumergirse el reino de Israel, la de la parte del norte. Miremos lo que dice la Biblia. Primera de Reyes, en el capítulo 12, del 26 al 30. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, o sea, al templo de Jerusalén. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, ese era el temor de este rey, porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboán, rey de Judá. Roboán era el rey que estaba en el sur, en Judá. Y él pensaba, me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Entonces, mire lo que se inventó este rey. Y habiendo tenido consejo, imagínense en esos consejeros, ¿no? Hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso en Betel, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, dice la escritura, porque el pueblo, pero ¿cuál? El de Israel, al norte, iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces empieza la corrupción moral y espiritual de la nación, sobre todo con el pecado de la idolatría. Se separaron de los de Judá y empezaron a corromperse. Esa separación del templo y del sacerdocio que estaba era abajo en Judá, trajo como consecuencia una profunda deformación espiritual en Israel. La idolatría no solo se toleró, sino que fue promovida por la mayoría de los reyes del norte. Judá, el reino del sur, aunque conservó el templo y conservó la línea davídica, el linaje, con el tiempo también fue cediendo al pecado, porque es que no fue solamente el reino del norte. Hubo reyes consagrados, piadosos en el reino de Israel, ¿no? Ezequías, Osías, que promovieron reformas, pero la influencia de las naciones paganas, la corrupción de los sacerdotes en el reino de Judá
y la gente en sí, en general, terminó por dejar de ser fiel al pacto. Finalmente, hermanos, el reino de Judá también cayó en errores similares a los del reino del norte, inclusive peores, porque sacrificaban niños a los Baales. Y eso es lo que sucedió luego entonces con el reino del sur, con Judá. Observen lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 16. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También, mire lo que sucedió, porque no fueron solo los reyes, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Ahora, miren lo que hacía Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, o sea, envió profetas porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación o de su casa o del templo. Pero dice el verso 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Dios no guardó silencio en este periodo, a pesar de la caída moral y espiritual de los dos reinos, del norte y el del sur, de Israel y de Judá. Dios en su misericordia levantó profetas y por medio de ellos hablaba con claridad a ambos pueblos, a ambos reinos. Los enviaba con mensajes firmes que se arrepintieran porque iba a venir un juicio y que si se arrepentían iba a haber esperanza en el futuro con el Mesías y empieza a anunciarse la venida del Mesías. Ahora, el mensaje profético de estos hombres de Dios no solamente se proclamó, sino que también se escribió. Y aquí es donde vamos a ver los libros que fueron escritos durante este periodo de tiempo. Por eso, en medio de todo ese caos, de todo ese desorden, se fueron formando textos que hoy forman parte del Antiguo Testamento. La escritura comenzó a formarse en medio de la rebelión como una luz en esos tiempos oscuros, trágicos. Los textos sagrados durante este periodo recogen toda la historia política y religiosa del pueblo de Dios que se había dividido. Y también muestran el sentir del corazón de Dios ante la rebelión de su pueblo. La caída de Samaria, hermanos, que fue en el año 722 antes de Cristo, y luego la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, ambas cosas fueron el resultado del abandono del pacto por parte del pueblo, de esa gran apostasía que hubo. Y en medio del juicio y de los sufrimientos, la escritura seguía formándose. Hombres de Dios continuaban escribiendo esos relatos. Los profetas escribían, los sabios también, los historiadores y escribas. Y entonces esa voz de Dios empezó a conservarse para las futuras generaciones, mostrando los sucesos del pasado. Quiero mostrarles enseguida, hermanos, los profetas
que hablaron durante ese periodo. Y vamos a dividirlo en tres etapas. Este periodo de la monarquía, vamos a dividirlo en tres etapas. Hablemos de los profetas que hubo durante el Reino Unido, o sea, del año 1050 antes de Cristo hasta el año 931 antes de Cristo. ¿Qué profetas estuvieron activos en este periodo? Cuando estaba Saúl, David, Salomón. Bueno, el primero de todos es el profeta Samuel. Y además fue el último juez y el primer gran profeta del periodo monárquico. Otro profeta, el profeta Gad, que profetizó durante el reinado de David. Otro profeta, uno muy conocido, ¿no? Natán, que fue el que confrontó a David por el pecado que él cometió con Betsabé, fue el profeta Natán. Otro profeta no tan conocido, Ahías Silonita, él profetizó la división del reino, que el reino se iba a dividir, fue este profeta. Y hay otro profeta también poco conocido, Ido, un vidente que escribió sobre Salomón y Roboam. Esos fueron los profetas que hubo durante el Reino Unido, del 1050 al 931 antes de Cristo. Ahora viene otro periodo durante esta monarquía y es la división entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y vamos a hablar, vamos a mirar los profetas que profetizaron en el Reino del Norte, el Reino de Israel, al norte. En este periodo de tiempo, del 931 al 722 antes de Cristo, pero los que tuvieron su actividad profética en el reino del norte, o sea, los que iban y le hablaban a los reyes de Israel, la parte del norte. Observen, Elías, él confrontó la idolatría bajo el reinado de Acab. Otro profeta, Eliseo, que fue el sucesor de Elías, estuvo activo en tiempos de Joram, de Jehú, de Joacás y de Joás. Otro profeta, Amós, profetizó contra la injusticia que se cometía en Israel. Otro profeta, Oseas, que usó su vida como una metáfora del amor de Dios a pesar de la infidelidad. De hecho, él se casa con una mujer que era adúltera, una ramera, y eso era un simbolismo a la vez de cómo Dios, en representación por Oseas, estaba casado con una nación rebelde y fornicaria espiritualmente hablando, o sea, idólatra, como lo era Israel. Y también, hermanos, hay un gran detalle acá. Hubo varios profetas anónimos, como el que narra Primera de Reyes 13 del 1 al 3, que confrontó a Robán y no se nos dice su nombre. En ese periodo de tiempo Dios envió varios profetas, pero pues la Biblia no nos registra los nombres ni cuántos fueron durante este periodo, pero inferimos que fueron varios, fueron bastantes. Mientras tanto, en ese mismo periodo de tiempo, en el reino del sur de Judá, los profetas que estaban activos, casi que paralelamente con los que estaban activos en el reino del norte, eran estos. Isaías, él profetizó desde el rey Usías hasta Ezequías, o sea, en el año 740 antes de Cristo hasta el año 680 antes de Cristo. Miqueas fue contemporáneo de Isaías y denunció la corrupción en Jerusalén. Fueron dos profetas contemporáneos. Joel, hay unas dudas y reservas sobre el libro de Joel y el periodo del tiempo de Joel, pero pues la mayoría, la tradición popular, nos dice que fue un posible profeta temprano en Judá. La fecha sí está discutida, pero pues hay dudas con él, pero lo he incluido en esta lista. Y otro profeta, Abdías, él profetizó contra Edom, contra los edomitas,
La fecha es incierta, pero muchos lo ubican aquí y la tradición judía lo pone en este periodo de tiempo. Y finalmente la otra etapa de periodo de profético, el reino de Judá, pero ya después en su decadencia. O sea, porque aquí la anterior etapa donde dice reino de Israel al norte y el reino del sur, fue un periodo de confrontación entre estos dos reinos, pero luego vino los conflictos con los reinos de Asiria y Babilonia, y entonces empieza el periodo de decadencia, sobre todo en el reino de Judá, en el año 722. ¿Qué profetas estuvieron activos en el reino de Judá en este periodo de tiempo? Jeremías, un profeta clave en este periodo, desde Josías hasta la destrucción de Jerusalén. El otro, Habacuc, él luchó ante la injusticia en su momento y también profetizó en ese periodo. Sofonías predicó en tiempos de Josías. Y otro profeta, Urías, hijo de Semaías, que fue ejecutado por el rey Joacim. Hubo una profetisa también en este periodo de tiempo, mis hermanos, una mujer que era profetisa, se llamaba Hulda. Ella fue consultada por el rey Josías en Segunda de Reyes 22 del 14 al 20. Y también hubo profetas anónimos, como dice Segunda de Crónicas 36:15, que Dios constantemente enviaba mensajeros, pero todos eran burlados por los del pueblo. Ahora, no todos quedaron registrados por nombre, o sea que fue un periodo de muchos profetas de Dios hablando. Y muchos de estos profetas no escribieron libros, como ustedes pueden notar, pero sí tuvieron un ministerio de profecía como Juan el Bautista. No tenemos un libro de Juan el Bautista, pero pues sabemos que él fue profeta, ¿no? Fueron voceros, intercesores, denunciantes del pecado y mensajeros del juicio que iba a venir sobre ellos. La mayoría fueron rechazados, ridiculizados, perseguidos, asesinados, y ese rechazo a la palabra profética fue lo que condujo a que se dijera lo que leímos ahorita. No hubo ya remedio. Y hasta ahí llega ese periodo, porque luego llega la destrucción de Jerusalén en el año 586 por manos de Babilonia. Hablemos, hermanos, de algunos episodios importantes dentro de este periodo, unos sucesos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la invasión del Imperio Asirio en el año 722, que fue el que trajo la destrucción o caída del Reino del Norte, con la caída de Samaria. El Reino del Norte no lo destruye Babilonia, sino el Imperio Asirio. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 6 al 7, leemos: En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria. Recuerden que Samaria, capital de Israel. Y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Por la razón, llegaron los asirios y acabaron con el reino del norte. Después de la división del reino, cuando murió Salomón, el reino del norte, lo que leemos en la Biblia es que cayó rápidamente en apostasía, y como vimos ahorita, Jeroboam puso ídolos, templos, y entonces hubo por lo menos unos 20 reyes del norte, y todos promoviendo idolatría, la injusticia, el error. Y Dios en su misericordia pues enviaba profetas como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, para llamarlos al arrepentimiento, pero pues no cambiaron. Entonces el pueblo no oyó, y finalmente en el año 722 el imperio asirio, bajo el reinado de Salmanasar y luego el rey Sargón II, sitiaron y conquistaron Samaria, la capital del reino del norte, y ahí cayó. Ahí tenemos el texto de Segunda de Reyes, capítulo 17.
Esa caída de Israel en la Biblia se muestra como un juicio de Dios por la desobediencia al pacto. Y los israelitas fueron deportados y esparcidos entre las naciones. Muchos fueron reemplazados por extranjeros traídos de Asiria, y eso hizo que se mezclara esa cultura religiosa, y luego dio lugar a los famosos samaritanos que conocemos ya en los tiempos de Cristo y que estaban totalmente separados de los judíos. Israel como nación, hermanos, como reino, hasta aquí existió, ya no más. Y aunque hubo sobrevivientes, descendientes dispersos, Israel nunca volvió a levantarse como un reino independiente. Hasta ahí llegó la historia de Israel, para que lo sepamos bien. Ahora, el otro episodio importante durante este periodo, la invasión babilónica. O sea, ese periodo de crisis que hubo en Judá hasta el año 586, que es cuando el rey Nabucodonosor destruye Jerusalén, la capital. Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, la sitió y se llevó cautivo a todo el pueblo, a todo el reino de Judá. Ahora, en el reino del sur, eso era en el reino del sur lo que estaba aconteciendo. La situación se había vuelto más compleja, más difícil que en el reino del norte, porque Judá conservó el templo de Jerusalén por cierto tiempo. El sacerdocio sí era legítimo, a diferencia de los sacerdotes del reino del norte. Tenían la dinastía de David. Hubo reyes justos en este reino, reyes que eran piadosos, consagrados a Dios, como Ezequías, Josías, que ellos hicieron esfuerzos para hacer reformas en el pueblo de manera que el pueblo fuera fiel a Dios. Pero eran reformas que se iban cayendo una vez estos reyes morían, ¿no? Y el pueblo como que era empeorando, se estaba degradando. Después de Josías, los reyes ya fueron corruptos. Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías. Y entonces este reino de Judá fue cayendo también en la idolatría, en la injusticia, en la corrupción de los sacerdotes porque se corrompieron, una desobediencia abierta a la ley de Dios, y Dios enviaba profetas como Sofonías, Habacuc, Jeremías. Él lloró mucho por el pueblo y advirtió con insistencia el juicio que iba a venir sobre esta parte del reino del sur, ¿no? Y esas advertencias no sirvieron porque el pueblo se endureció, se burlaron de los profetas, los mataban. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Envió su juicio y Babilonia sitió a Jerusalén. Babilonia se convirtió en el instrumento de juicio divino. El ejército babilónico, bajo Nabucodonosor, rodea Jerusalén en el año 586. El templo es destruido, la ciudad fue quemada y la mayoría de la población fue deportada a Babilonia, y con eso se le puso fin al reino de Judá como una entidad política y religiosa. Hasta ahí llegó el reino de Judá. Esa es la historia, mis amados hermanos, para que la comprendamos bien, ¿no? Ahora lo que nos interesa en esta serie, la producción escrita durante este periodo de tiempo. ¿Qué libros se escribieron? Voy a hablar de los libros históricos escritos en este periodo de tiempo. Durante ese periodo largo, desde la división del reino hasta la caída de Jerusalén, hubo numerosos textos, hermanos. Oído a esto que voy a decir, no todos los tenemos en la Biblia. No todos están en la Biblia. Hubo más escritos. Y de hecho, inspirados por Dios. Numerosos textos que unos forman parte del Antiguo Testamento y además, como les digo, libros que
son mencionados en la misma Biblia y ya los vamos a ver, pero no quedaron en el canon del Antiguo Testamento o no se preservaron, desaparecieron en ese periodo de destrucción. Los libros que están escritos y que tenemos ahí en la Biblia, mis hermanos, son estos. Primera y Segunda de Reyes, durante el tiempo de David y poco antes de David, durante la vida de Samuel. Ellos muestran la historia continua de los dos reinos, Israel y Judá, desde Salomón hasta el exilio, y son escritos desde una perspectiva de los profetas. Miran cómo era cada reino y muestran el declive de ambas naciones por la infidelidad a Dios. Otro libro, Amós, que era un pastor de ovejas y profeta a la vez. Él escribió, ese profeta pues fue el autor de este libro. Otro profeta, Oseas, lo tenemos en la Biblia. Y estos profetas advirtieron la destrucción del reino del norte por la idolatría, la corrupción, la falta de arrepentimiento. Y esos mensajes de ellos, esas profecías, se cumplieron con la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo. Oído porque es que muchos leen a veces, hermanos, un paréntesis acá, leen profecías de estos libros y los aplican para el fin del mundo. Esas profecías, cuando hablaban era de la caída de Samaria. Entonces, es importante ver el marco de tiempo en que escribieron para que podamos interpretar bien esas profecías. Y a veces, pues, hermanos en Cristo que están estudiando, pero que no han entendido este marco histórico y cultural, a veces me hacen preguntas, uy, hermano, ¿esta profecía de Oseas o de Amós es para el fin del mundo? No, no porque están prediciendo es la caída de Samaria y del reino de Israel. Ahora, lo que sucede es que usaron un lenguaje profético que a veces se confunde con el fin del mundo, ¿no? Pero bueno, eso sería, sobre el lenguaje profético sería ideal hablarlo en una clase futura. Otro libro que se escribió y que tenemos en las escrituras, en la Biblia, Isaías, profeta, uno de los profetas mayores, ¿no? Activo durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, desde el 740 al 680 antes de Cristo. Y él es el profeta conocido como el profeta mesiánico porque anuncia bastante a nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías. Otro profeta que también hizo lo mismo, Miqueas, y ahí tenemos el libro en la Biblia. Él profetizó, él fue contemporáneo de Isaías y anunció el nacimiento de Cristo en Belén. Miqueas capítulo 5 verso 2, ¿no? Otro profeta, uno que yo sé que muchos de ustedes leen, no, hermanos, molestando, Nahum, el profeta Nahum, un libro que a veces hay hermanos que dicen, ay, yo no sabía que existía un libro que se llamara Nahum. Hay que leerlos, hermanos, estos libros hay que leerlos. Él profetiza la caída de Nínive y, y habla de como parecido a Jonás, ¿no? Otro profeta, Habacuc, él lucha contra el problema del mal y anuncia que Dios va a usar a Babilonia para juzgar a Judá. Es una profecía de Habacuc, ¿no? Sofonías y por supuesto Jeremías. Ahí tenemos esos 9 libros en nuestro Antiguo Testamento. Todos estos profetas fueron la voz de Dios en ese tiempo donde había mucha corrupción moral y religiosa, y el mensaje de ellos era al arrepentimiento. Denunciaban la idolatría, la injusticia y sufrieron hasta la muerte por eso mismo, ¿no? Ahora, miren lo que les voy a mencionar acá. Esos son los que tenemos en la Biblia, pero la misma Biblia menciona unos libros que no están ahí en el canon, que no los tenemos nosotros en la Biblia. Libros extracanónicos mencionados en este periodo. La Biblia misma reconoce la existencia de otros libros que sirvieron como registros históricos y proféticos, pero no fueron incluidos en el canon o se perdieron. Y eso demuestra, hermanos, que hubo más producción literaria que la que nosotros conservamos en la Biblia. ¿Cuáles son esos libros? El libro de los Hechos de Salomón.
Se menciona en Primera de Reyes capítulo 11, verso 41. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito, mire ahí, en el libro de los hechos de Salomón. No vaya a buscar, hermano, hermana, ese libro en la Biblia que tiene, porque no está ahí. Pero la Biblia lo menciona. Otro libro, el libro de las crónicas de los reyes de Israel. No lo confundamos con Primera y Segunda de Crónicas. Mire lo que dice Primera de Reyes 14:19. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Este libro de las historias de los reyes de Israel es el mismo Crónicas de los reyes de Israel, que no es ni Primera ni Segunda de Reyes y que no es Crónicas. ¿Cómo sabemos que no son? Porque el mismo libro de Reyes está diciendo que está escrito en otro libro. Lea bien, Primera de Reyes 14:19. En el libro de Reyes, ¿qué está diciendo? Que los demás hechos de Jeroboam, o sea, los que Primera de Reyes no narra, están escritas en otro libro. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la historia de los reyes de Israel. O sea, no tenemos ese libro en nuestra Biblia. Otro libro, el libro de las crónicas de los reyes de Judá. O sea, eran libros por aparte, unos dedicados a los reyes del norte y otros a los del sur. Aquí son los de Judá. Primera de Reyes 15:7, los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, que no lo podemos leer ahí en Reyes, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Es más, el escritor de este libro de Reyes supone que todo el pueblo que está leyendo su libro conoce esos otros libros, porque circulaban entre ellos, circulaban entre los judíos, pero nosotros no lo tenemos en el canon de la Biblia. Más libros. Miren estos. Las crónicas del vidente Iddo, las visiones del profeta Natán y las profecías de Ahías Silonita. Nosotros no tenemos en la Biblia un libro que se llame el libro de Natán, no, no lo tenemos. O el libro de Iddo, nada de eso tenemos. Pero la Biblia los menciona. Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos. Miren los libros que menciona aquí. En los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, habían libros que daban más detalles sobre cada rey, que nosotros no los tenemos en la Biblia, pero que la misma Biblia los menciona. Ahora, muchas de estas cosas que quedaron escritas en esos libros, mis amados hermanos, aunque no tenemos los libros como tal, sí existen relatos que fueron sustraídos de esos libros y quedaron plasmados en la tradición judía. Oído a esto que estoy diciendo. Ahí es donde el estudiante que le interesa conocer esas cosas, esos detalles, puede leer el Talmud, la Midrash y otros escritos rabínicos de los judíos y se puede enterar de muchas más cosas, muchos detalles. Lastimosamente, yo veo a muchos diciendo que si uno estudia o investiga esas fuentes, estaría mal porque va a empezar a pensar más allá de lo que está escrito, tergiversando lo que dice Corintios. Que no vaya más allá de las escrituras, tergiversando esos textos porque ni siquiera saben qué exhortación es la que están haciendo esos pasajes. Y creen que es pecado que uno lea por fuera de la Biblia e investigue estos detalles. Pero nosotros nos estamos dando cuenta, hermanos, que la misma Biblia menciona esos libros y que por lo tanto no habría ningún inconveniente en que uno investigara, leyera y se enterara de esas historias, o por lo menos ahondara en estos asuntos. Entonces, es un llamado de atención, hermanos, a tener una mente más abierta a la investigación,
y no ser dogmáticos y cerrados, pensando que si uno cita fuentes históricas está pecando, porque hasta la misma Biblia hace el reclamo. O sea, como incitando a nosotros los lectores a que leamos esos libros, porque ¿por qué pregunta? ¿No están todos escritos en estos libros? ¿Qué quiere decirnos Dios ahí cuando nos hace esa pregunta? ¿No están todos escritos en los libros del profeta Natán? Pues, ¿qué debería hacer yo? Pues tratar de buscar si hay un libro del profeta Natán y ver si me lo puedo leer. Ahora, no existe, se perdieron, pero por lo menos investigo la historia y la conozco y miro a ver qué pasó y me empapo más de estos asuntos. Porque es que la misma Biblia nos está retando a nosotros a que averigüemos estas historias. Pero pues lastimosamente hay un dilema y un dicho en muchos de que no, que eso no se puede hacer porque es pecado o porque está pensando más allá de lo que está escrito o porque le está añadiendo y tienen todas estas ideas prejuiciadas que no los deja crecer en el conocimiento de las escrituras. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos en este periodo libros que no fueron preservados por la providencia divina en el canon, pero su mención muestra que la tradición escrita en Israel era muy amplia y en Judá también. Registros históricos, genealogías, registros proféticos, más allá de lo que tenemos en nuestro canon de las escrituras. Este periodo, mis hermanos, nos muestra la abundancia de la palabra de Dios en tiempos difíciles y también la dureza del corazón humano para oír la palabra de Dios. Fue el periodo donde más profetas hubo y donde el pueblo más rebelde fue. A pesar de esa actividad divina por los profetas, la maldad del pueblo los condujo a su ruina. La idea es que nosotros no repitamos, ¿no? Porque esto debemos valorar profundamente todas estas advertencias para nosotros no repetir el error de despreciar el mensaje de Dios, el mensaje divino, su voz, su palabra. Como conclusión, mis hermanos, ya hemos recorrido, ¿no? Uno de los periodos más intensos de la historia de Israel, desde la división. Esta lección fue desde la división del reino, la monarquía, después de Salomón, hasta la caída definitiva de Jerusalén en manos de Babilonia. Y en ese contexto político, cultural y espiritual bien fuerte, bien de apostasía, ¿no? Dios no dejó a su pueblo sin profeta, sin dirección. Dios fue misericordioso en esos periodos de crisis, pero el pueblo rechazó a los hombres de Dios. En esta serie titulada Iniciando con la palabra de Dios, esta lección, hermanos, nos ayuda a comprender algo fundamental. La Biblia no cayó del cielo terminada, como cuando tú dices, ay, quiero leer la Biblia y vas a una librería y ya la compras toda compilada, ¿no? La Biblia no fue redactada en tiempos de comodidad o estabilidad. La Biblia fue desarrollándose en la historia real, escrita en medio de batallas, persecuciones, rebeliones, llamados al arrepentimiento, apostasía. Cada libro que leemos fue fruto de la acción de la providencia de Dios, usando a hombres y mujeres, como vimos, una profetisa, ¿no? En momentos clave para registrar su mensaje eterno. Estudiar cómo y cuándo se escribieron todos estos libros no solo fortalece nuestra fe en la autenticidad de la Biblia, sino que nos recuerda, hermanos, que la Biblia es el resultado de un largo proceso en el que Dios se manifestó progresivamente. Y hoy nosotros tenemos en nuestras manos o en nuestros dispositivos y computadores, porque estamos en la era de la tecnología, una palabra completa, preservada, asequible. Aprender del origen nos debe motivar a valorarla más, ¿no? A leerla con humildad. Porque es que yo veo a muchos hablando con una arrogancia, diciendo que la interpretación que ellos dan es la absoluta y perfecta y que los demás que no interpreten como ellos se van para el infierno, cuando ni estas historias conocen.
ignoran todo este marco. Pero bueno, el llamado es para que nosotros la leamos con humildad y estudiemos profundamente estos libros. Y no solo con humildad, con gratitud para con Dios, para comprometernos eh, a leerla, a estudiarla y a meditar en estas historias tan importantes que nos amonestan a nosotros, como dice el Nuevo Testamento, que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento es para amonestarnos a nosotros y consolarnos también. Entonces, quiero dejar ya para finalizar estas preguntas, como ya es costumbre en este seriado de lecciones, unas preguntas que dejo para la reflexión de cada uno de ustedes. Pregunta, ¿has valorado realmente el esfuerzo de Dios y el esfuerzo humano de los profetas que hubo detrás de cada libro de la Biblia que ahora tenemos nosotros? ¿Sí valoramos ese esfuerzo? Hombres que fueron perseguidos, a Elías le tocó esconderse en cuevas, Jeremías lloraba por la nación, todo ese esfuerzo y escritura. ¿Cómo valoramos nosotros eso? Solo no basta con mirar esos escritos como ahí plasmados y que no hubiese ocurrido nada tras ello. Hay que valorar todo ese esfuerzo. Segunda pregunta, si Dios habló con tanta claridad a su pueblo en tiempos de crisis, ¿estoy yo dispuesto a escuchar la voz de Dios ahora en medio de mis propias luchas? A veces pasamos crisis. Bueno, ¿cómo nos consolamos? Mirando el sufrimiento que tuvieron estos escritores inspirados. Y última pregunta, para reflexionar. ¿Estoy tomando en serio la responsabilidad de leer y conocer esa palabra que fue escrita a lo largo de siglos para que yo pudiera recibirla como una guía de vida hoy? ¿Qué tanto me intereso por esto? Y oído a lo que voy a decir para cerrar. Mucho de la correcta interpretación del Nuevo Testamento depende de cómo entendamos el Antiguo Testamento. Es más, puedo atreverme a decir que el Nuevo Testamento es el comentario y la interpretación del Antiguo Testamento. Así que si tú lees solamente Nuevo Testamento, no vas a tener un panorama amplio y la luz completa de Dios si no estudias el Antiguo Testamento. El Señor les bendiga a todos y hasta aquí esta séptima lección dentro de nuestra serie, iniciando con la palabra de Dios.